Entonces vamos a entrar ya a la parte de órganos. Vamos a ver en primer lugar las formaciones capilares. En la cavidad corporal es única. No hay todavía separación de la cavidad pleural, de la cavidad pericárdica, de la cavidad abdominal, no hay. Todo eso se conoce como celoma. Celoma o cavidad corporal primitiva, el celoma. Y ahí tenemos ya los órganos que se van ubicando en su respectiva posición. Los órganos que se han formado en la tercera, de la cuarta o cada semana. Entonces ya estamos hablando de periodo fetal, ¿no? Periodo fetal. Bien. Dijimos también que el embrión que era de forma discoidal va a sufrir plegamientos. Y esos plegamientos va a hacer que se forme únicamente una cavidad que es el núcleo transversal, una cavidad que va a ir alojando progresivamente a los órganos que ya se han formado entre la cuarta y octava semana. Entonces, este mesodermo intraembrionario tiene un mesodermo paraxil, que ustedes conocen la estructura del embrión trilaminar, paraxil o paralelo al eje o axis. Luego tenemos el mesodermo intermedio o mononefrótomo y luego el mesodermo lateral. Ese es el mesodermo que aparece en la tercera semana, en la gastrulación. Bien. Hay dos formas de expresar el mesodermo de la parte lateral a nivel somático o paletal y a nivel visceral o espláncnico. De esta forma entonces se constituye una cavidad corporal que se conoce como celoma intraembrionario. Entonces, ¿quién limita la cavidad corporal primitiva? Los dos ramas del mesodermo lateral, la somática o parietal, la visceral o espláncnica. Entonces comienzan a aparecer una serie de estructuras que se conocen como mesenterios, que ustedes lo conocen en anatomía, los mesenterios, que son repliegues de tejido conectivo laxo, que está uniendo los intestinos, a la cavidad, al órgano gástrico, a los intestinos, es decir, a todos los órganos que se están formando en la cavidad corporal, ahí se van fijando. Estos son los mesos o mesenterios, que se derivan del mesodermo frontal. Entonces aquí vemos ya cómo se va ubicando un órgano importante, que es el hígado. Ustedes saben que el hígado ocupa una extensa región en la cavidad abdominal por la función que cumple, que es la función hematopoyética. Y si preguntamos esta función hematopoyética que corre a cargo del hígado inicialmente, ¿qué pasa con las asas intestinales que deben ubicarse en la cavidad abdominal? ¿Qué dice acá, compañero? A ver. Ya, remata. ¿Qué semana? Sexta semana. Muy bien. ¿Perdón? Muy bien. Entonces a la sexta semana ya las asas tienen que salir porque no encuentran espacio y efectivamente, acá lo ven ustedes, él es el hígado, tremendo hígado. Entonces esta es el asa intestinal que va a salir por el cordón umbilical para formar justamente lo que dice la compañera, la hernia umbilical fisiológica, ¿cuándo? Sexta semana. Entonces tenemos el estómago con su mesogastrio, el título mayor, luego tenemos acá el duodeno con su mesoduodenal, el colon con su mesocolon, las alineares y el mesenterio propiamente dicho. O sea, cada una de las estructuras que van apareciendo ya en la cavidad abdominal tienen sus mesos, tienen su soporte. Y a través de ese soporte nutricional van arterias y venas. Acá lo tenemos, acá, de la arteria mesentérica superior, media, esta es la arteria mesentérica inferior y este es el trombo ciliaco. Las ramas van saliendo y van a ir irrigando a todas las estructuras que aparecen en la cavidad abdominal.
Bien. Correlación clínica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se forma la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad abdominal? Aparece una estructura importante que es el diafragma. Y ese diafragma va a separar totalmente la cavidad abdominal de la cavidad pleuroperitoneal. Tiene la forma, fíjense, acá está la formación. Son 4 elementos que van a formar el diafragma. Vamos a ver primeramente acá los elementos que conforman endoteliomas. Son 4 elementos. Este elemento verde que vemos acá es el septum transverso, que va a separar justamente la cavidad pleuroperitoneal de la cavidad acábica. Luego tenemos acá el mesoesofágico. ¿Recuerdan ustedes en anatomía? El mesoesofágico tiene 3 hiatos. Un hiato por aquí, para la vena cava, otro hiato para aquí, para la aorta, y otro hiato para aquí, para el esófago. Hiato esofágico. Ese tiene su meso, y ese meso es otro componente de lo que va a ser el diafragma. Luego tenemos acá estas cavidades que vemos acá, las flechitas, esas son las conexiones, o sea, las comunicaciones pleuro, pericárdica, peritoneal, o sea, se está comunicando la cavidad pleuropericárdica con la cavidad abdominal. Pero esto debe cerrarse. Están las flechitas indicando que se va a cerrar. Efectivamente se cierra. Acá cerró totalmente, pero puede quedar algún defecto ahí. Es decir, no cierra totalmente, entonces por ahí se protruyen las asas intestinales hacia la cavidad torácica. Y eso va a dar lugar a esta patología que hemos mencionado hace unos momentitos, que es la hernia diafragmática de Bogdalév, que es esta de acá. Por acá sale. Ven ustedes cómo están las asas intestinales en la cavidad abdominal, perdón, en la cavidad torácica. Entonces, si está en la cavidad torácica, ¿qué es lo que ocurre con el corazón? ¿Estará el corazón en su misma posición o no? No. Va a haber una dextroposición, es decir, lo va a llevar hacia el lado derecho. El corazón, ustedes saben perfectamente que está en la izquierda, es el lado derecho. Eso se llama una dextroposición. Que no es lo mismo que dextrocardia. Dextrocardia es corazón al lado derecho. Pero ese corazón al lado derecho, con dextrocardia, que es una patología muy severa, también está prácticamente otras estructuras completamente desubicadas. Por ejemplo, el hígado está al lado izquierdo, el estómago está al lado derecho, y eso se conoce como situs inversus. O sea, todo es completamente irregular. Entonces, no confundir dextroposición con dextrocardia. Y siempre se les pregunta en los exámenes, una de las estructuras que forman o que deforman, ¿no?, la entrada de esa inteligencia en la cavidad torácica es dextrocardia, sí, perfecto. Verdadero, falso. Entonces envían la delegada para cuando hacen el reclamo en la delegada, punto para todos. ¿Por qué? Es dextroposición. Solamente lo lleva hacia el lado derecho, donde es dextrocardia. Bien, ven ustedes acá asas intestinales, desde el hígado, en la cavidad torácica. Acá nosotros. Y afortunadamente, en la ex maternidad de Lima, o sea, en el Instituto Perimental, han llegado cirujanos fetales, hacen cirugía fetal. Y cuando se detecta una hernia de Bogdalév, se hace quirúrgicamente, se repara quirúrgicamente para que no haya problemas posteriores. Se saca el fetito, se saca la región donde está la comunicación, se hace la sutura y nuevamente el fetito vuelve al útero materno y sigue su proceso de crecimiento en el periodo fetal. Y se evitan problemas posteriores. Bien. Entonces tenemos ahí los 4 componentes, miren ustedes, el septum transverso, el pleuroperitoneal, esto de acá, ya cerrado, el mesoesofágico, este de acá, y luego la pared corporal, este moradito, la pared corporal. Eso va a formar el diafragma.
el diafragma. El septum transverso va a formar el tendón central del diafragma. El tendón central. Recuerdo de anatomía le enseñaron el diafragma, es un músculo. Sí. Entonces tiene un tendón central del diafragma. Como hay pues una entrada de asas arteriales al lado izquierdo, generalmente es en la parte lateral izquierda, donde es más frecuente la hernia de Bordalén. ¿Qué pasa con el corazón o con los pulmones? ¿Habrá desarrollo del pulmón del lado izquierdo o no? Vale, apenas se ha desarrollado el pulmón izquierdo. El pulmón derecho está completo, 1, 2, 3 lóbulos. Y este es el corazón, ligeramente llevado hacia el lado derecho, ligeramente. También hay la hernia esofágica. Generalmente muchas personas, decían algunos de ustedes, sufren lo que se conoce como un reflujo estomacal. Un reflujo estomacal es que los ácidos pasan hacia la parte superior de la mucosa esofágica, originando un cambio. ¿Cómo se llama ese cambio? ¿Recuerdan ustedes el esófago qué tipo de epitelio tiene? Policertificado. PPT, ¿no es cierto? Poli. Poliplano no granizado. Poliplano no granizado. Muy bien. ¿Y cómo se llama cuando cambia? Si es un poliplano no granizado y pasa a un monoplano Cilindro. no granizado también. Transición. ¿Cómo se llama esa patología? Es un nombre. ¿Cómo? ¿Es una transición? No te escuché. ¿Meta qué? Metaplasia. Cuando un tejido cambia su composición inicial, como en este caso, en el flujo, ustedes saben perfectamente pues, los ácidos que forman las células de la mucosa gástrica son de naturaleza corrosiva. Entonces, si uno tiene un reflujo esofágico, llega hasta el esófago y va destruyendo eso. Las células. Entonces ahí va a dar lugar a un reflujo estomacal que provoca justamente la hernia Síndrome de Mann-Whitney esofágica. Está la hernia y eso se tiene que hacer tratamiento para evitar justamente llegar a eso, a la hernia hiato esofágica. Sí. ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué llegan tarde? ¿No tienen ustedes otra clase? ¿Ustedes por qué llegan tarde? El tráfico, eso es una cosa del tráfico. Bien, entonces la hernia hiatal esofágica. Entramos ya al aparato respiratorio que tenemos. Ustedes conocen ya la parte histológica, o sea, sería redundancia hablar de los epitelios, no sé, vamos a ver el desarrollo del aparato respiratorio. Ustedes conocen esto, la fase, la porción, ¿cómo se llama la porción conductora? Y la porción respiratoria. La respiratoria. Bien. En el aire, en la porción conductora, calentado, se humedece, eliminan unas partículas, producen moco, secreciones cerosas y presentan virisas. ¿Qué son las virisas? ¿Qué son las virisas, chicas? ¿Qué son las virisas? No te entiendo. Los pelitos, claro, son los folículos pelosos, ¿no? Algunos tienen más desarrollado, sobre todo los varones tienen más desarrollo que en caso de mujeres, la divisa, los pelitos dentro de la garganta. Y luego el intercambio gaseoso va a ocurrir pues, en la parte respiratoria. Ahí tenemos cómo se va ramificando el árbol respiratorio. Hasta 10, 8 por 10 en la parte conductora y en la parte respiratoria.
circulación. Con Bronquio luz primario, alveolar y un saco bronquio alveolar, más, dos salas alveolares, pues, ¿no? bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Indudablemente, cuando hay estructuras que son diferentes unas de otras, hay una regulación molecular, ¿verdad? El futuro sistema respiratorio tiene que estar compartido con la región pericárdica, hacia que va a alojar el corazón. Pero esa cavidad pleural, si bien es cierto, comparte con la cavidad pericárdica, es completamente diferente. Porque tiene que haber ahí la cavidad pleural, ¿no?, de expandirse de acuerdo a la respiración normal. Entonces tiene que haber ahí una cavidad exclusiva para el aparato respiratorio y otra cavidad para el corazón con sus movimientos cardíacos respectivos. Entonces estas cavidades ya están establecidas genéticamente, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. El lado izquierdo, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón el lado izquierdo? 2. ¿Cuántos tiene el lóbulos en el lado derecho? 3. Entonces eso ya está establecido genéticamente. Entonces separan 3 para el lado izquierdo y 2 para el lado izquierdo y 3 para el lado derecho. Ya están separados. No puede ser ocupado por el corazón ni tampoco los pulmones pueden ocupar, ¿no?, parte que le corresponde al corazón. Las ramificaciones que conforman el árbol respiratorio está regulado molecularmente. ¿Quién lo controla? FGF10. ¿Qué cosa es FGF10? Factor de crecimiento fibroblástico 10. Es el iniciador de las ramificaciones. Acá vemos entonces cómo hay un epitelio. Si fuera un epitelio cúbico, ¿ustedes creen que podría pasar por los gases a ese epitelio cúbico? De ninguna manera. Tiene que haber cambios, ¿no?, hasta hacerse más o menos qué tipo de epitelio para que pueda pasar. Plano, exactamente, ¿no es cierto? Entonces esos cambios de cúbico a plano está controlado por proteínas y también por genes. No es así tampoco, que es cúbico, ahora voy a hacer plano, no es así, tiene que ser controlado poco a poco. Efectivamente, ahí tenemos las ramificaciones. Tenemos luego NKX 2,1, proliferación epitelial. Todo eso es epitelio, el epitelio respiratorio, por supuesto. Luego tenemos BMP4, comienzan las ramificaciones. ¿Qué más? Tenemos HOX B5, bronquiolos terminales. Entonces, cada una de las estructuras que conforman, que se conocen histológicamente, ya tiene su patrón. ¿Quién controla esas divisiones? Luego, SHH, ya lo conocen, SHH, estimula la proliferación de mesénquima. ¿Qué cosa es mesénquima? Ustedes conocen, pero se recuerdan ustedes pulmones, anatomía, y también comen, supongo, la champainita. ¿Qué cosa es la champainita? Pulmón, pulmófero, bien preparado, naturalmente, que es delicioso. Como es como chicle, ¿no? Como chicle, como una esponja, efectivamente. Ese es el parénquima que va a sostener justamente a todo el árbol respiratorio. Ese parénquima o mesénquima está controlado por el SHH, estimula la proliferación de mesénquima. No solamente son las ramificaciones, sino también mesénquima. El mesénquima es el tejido mesodélico. Mesénquima que va a formar justamente va a ser formado por las SHH, el sonen GGO. Y luego tenemos otras sustancias que aparecen ahí, como por ejemplo la cinta de fibronectina, colágeno tipo 1, 3 y 4, sindecana, tenacina y la proteína limón. Ahí tenemos entonces todas estas estructuras que van a hacer posible los cambios de cúbico a plano, para que pueda pasar por los gases. Bien. Entonces, ¿cómo se forma el aparato respiratorio? ¿Cuándo se inicia la formación del aparato respiratorio? Día 22. ¿Qué semana es? ¿Qué semana es? Día 22, cuarta semana. ¿Qué más? ¿Cómo aparece? Evaginación en la pared ventral y inyección anterior, denominada yema pulmonar. Ahí está la yema pulmonar, o el retículo respiratorio, que es los inicios. Los inicios. Y comienza a luego a dividirse
hay una comunicación entre el divertículo y el intestino anterior. Fíjense. Esófago, y ustedes lo van a ver en las láminas, y también no ocurra de que un profesor le dice una cosa, el otro profesor le dice otra cosa, ustedes exijan a su profesor que les enseñe, porque no haya problemas en el examen, que no, que mi profesor me dijo que no era placa coriónica, sino que era ángulos, no sé de qué estamos hablando. Los profesores ven los patrones, ven las claves. Entonces, si yo como profesor, oye, no estoy de acuerdo con eso, mejor hay que cambiar la pregunta, lo cambio, ¿no? Porque estoy viendo que no está clara la pregunta, ¿no? Pero decirlo ahora que se hizo la revisión de prueba, me dice la delegada, un profesor, una profesora, no sé, dijo que eso no venía, ¿no? ¿Por qué? Ven ustedes acá la relación que existe entre lo que es aquel tabique, el esófago separa. El esófago de la tráquea separa. Eran dos puntos: tabique, esófago y tráquea. ¿Qué posición tiene el esófago con respecto a la tráquea? Anatomía es eso. Atrás. ¿Qué posición? Tráquea adelante, esófago atrás. ¿El esófago dónde se encuentra? ¿La parte anterior o la parte posterior? Posterior. Claro, posterior. Y la tráquea, por supuesto, hacia la parte Anterior. ventral, hacia anterior. Y eso se debe justamente a este tabique tráqueo esofágico que divide el esófago hacia la parte posterior, tráquea hacia la parte anterior. ¿Quiénes participan en la formación del árbol respiratorio? Epitelio y glándulas, ¿de dónde son derivados? Del Mesodermo. Derivado del mesodermo y el primitivo cartílago. La tráquea tiene cartílago, Y el lino. los bronquios también, Sí. por supuesto. El Hay músculos, vasos también. Todo eso es mesodermo. musculariza. Y en el ectodermo, los cartílagos laringeos. Y hemos visto el aparato faríngeo, cuarto, quinto y sexto, arco está fusionado, ahí se forman los cartílagos laringeos. ¿Cuáles son esos cartílagos laringeos? A ver. ¿Cuáles son los cartílagos laringeos? Es anatomía, ¿no? Ustedes deben saber anatomía. ¿Qué dice Sánchez? Uno. El intenoideo, ya, el intenoideo, el cotiloideo, ¿qué más? Los cartílagos laringeos. Las ligatis cartilaginosos, ¿cierto? Sí. Y tiene una tapa de cuando uno está comiendo. Epiglotis. Ustedes lo han visto ya en esto. Bien. Cartílago laringeo es el sistema nervioso periférico derivado de las crestas neurales. Y hemos visto también tubo neural en la parte dorsal de crestas neurales. Perfecto. Ahí lo tenemos. Lo importante es que los cartílagos de la tráquea no se cierran, de una forma en C. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿qué órgano está ahí? El esófago. Exacto. Bien. Dice, ¿cómo falla? A ver, yo le pregunto acá a la compañera, tu chica. ¿De dónde se deriva el aparato respiratorio? Vaya, chico. A ver, tú, compañera. ¿De dónde se deriva? No, pues el aparato respiratorio, el pulmón, el tráquea, todo lo demás. Nada más. A ver, vamos por ahí. ¿De dónde se deriva? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Castillo. ¿De dónde? ¿De dónde se deriva? Pero sí, pero fíjense ahí, se deriva de las tres capas, Si le preguntan a ustedes de dónde se deriva el aparato respiratorio, dicen del endodermo falso. El endodermo se forma en el epitelio y las glándulas. En el mesodermo todo lo que es cartílago, vasos sanguíneos, sangre y todo lo demás. Y tiene que haber, por supuesto, como todo órgano, tiene que tener los 4 tejidos fundamentales.
¿Cuáles son los cuatro tejidos fundamentales? Epitelial, Uno. ¿Qué significa? Uno. epitelial, Tejido conectivo, fundamental. Todo. conectivo, Nada. 2, 3, 4. A ver. 1. Primero comienza en orden. Perdón. La mucosa. Luego conectivo. Luego muscular. Luego nervioso, nervioso. Entonces acá el árbol respiratorio tiene derivados endodermales, mesodermales y ectodermales. No necesariamente del ectodermo superficial, sino del neuroectodermo. Neuroectodermo para formar los nervios, las divisiones nerviosas que van a ser responsables del funcionamiento del órgano respiratorio. Endodermo, epitelios y las glándulas. Mesodermo o mesénquima visceral, o sea, esplácnico, todo lo que es justamente cartílago, músculo, todo lo que corresponde pues, a la lubricación bronquial. ¿Cuándo se forma la tráquea? Ahí lo tenemos. Se forma al final de la cuarta semana. Elongación, que es el crecimiento hacia abajo. Elongación, se elonga. Elongación pues, del tubo laringotraqueal. Ahí lo tenemos. Luego tenemos la extensión de la porción caudal de la laringe hasta la yema pulmonar. Y comienzan luego a estar los bronquios primarios, luego están los secundarios, y comienzan los bronquios a expandirse y hacer pues, formar una arborización. Formaban 18 anillos cartilaginosos abiertos en la cara dorsal, y hemos visto porque están abiertos por las cercanías que tiene con el esófago. Comienza a bifurcarse a nivel pulmonar, día 26, 28, y lo tenemos, el biotipo respiratorio, y comienzan las ramificaciones. Dos en el lado izquierdo, tres en el lado derecho, y comienzan a ramificarse dicotómicamente. Luego tenemos el desarrollo pulmonar. Pasa por estas etapas: embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacular, pseudoterminal y la etapa alveolar. 5 etapas. Bien. En la etapa embrionaria, bueno, acá tenemos las etapas ya como van apareciendo las estructuras que forman justamente el árbol respiratorio. Etapa embrionaria, cuarta, séptima semana. Inicia con la formación del divertículo llamado respiratoria, y lo tenemos nuevamente y comienza a dividirse. El FGP10 actúa como señalizador del epitelio de la yema pulmonar. Ya comienzan las señales, ¿no? Son las vías de señalización que hemos visto. Bien. La segunda etapa, pseudoglandular, 8 y 6 semanas. Comienza ya a producirse unas ramificaciones que semejan a lo que es una glándula exocrina. De ahí viene el nombre, pseudoglandular, falsa glándula. Se forman los bronquios terciarios y bronquios terminales hasta las 14 generaciones aproximadamente, comienza a ramificarse 14 veces. Y participa el factor de transcripción FNH, factor nuclear homólogo al hepatocito, FNH. Es el responsable de la formación de los bronquios primarios, secundarios, intermediarios o terciarios. el control. Pero tenemos el aspecto de una glándula exocrina. ¿Recuerdan ustedes del páncreas o recuerdan ustedes de las glándulas salivales? Una forma. Pero sigue siendo el epitelio púbico todavía, ¿no? Sigue siendo un epitelio. Canalicular, 16 a 26 semanas. Ahí lo tenemos. Comienza a ver, como observamos acá, abundantes vasos sanguíneos. Ya necesitan una irrigación muy rica para que siga desarrollando los pulmones. Entonces acá se dividen los bronquiolos terminales formando bronquiolos respiratorios. Entonces, ¿en qué semana o en qué periodo se forman los bronquiolos respiratorios? En la etapa canalicular, entre las 16 a 26 semanas. ¿Qué más tenemos? Participa HNF3, y hemos visto, continuidad de los leucocitos, TTF, factor, transcripción y ruido. Todos son genes responsables de que se cumpla toda esta formación de estructuras importantes. Etapa sacular o saco terminal, 26 semanas de nacimiento.
Formación de los sacos alveolares. Si en la anterior fase se estaban formando ya bronquiolos respiratorios, entonces ahora acá aparece qué cosa, los sacos alveolares. Ya viene etapa sacular. ¿De dónde proviene esa palabra sacular? De sacos alveolares. Aparecen dos tipos de células, unas células alveolares o neumocitos tipo 1, que son las encargadas del intercambio gaseoso y se forma la barrera hemato-gaseosa o alveolar. También aparecen otro tipo de células, los neumocitos tipo 2, que son productoras de una sustancia llamada factor surfactante pulmonar, muy importante por supuesto. Y ahí vemos entonces vemos las células no son ya planas, ya eran cúbicos, ahora son planas. Y estos dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y tipo 2, son muy importantes dentro de la formación de esa sustancia surfactante pulmonar, importante para que no se colapsen los alveolos. Los alveolos tienen que mantenerse abiertos en el momento del nacimiento, que ustedes van a ver cuando mantienen un parto, van a ver a la criatura, ¿no? Analizan el Apgar, entonces lo que es Apgar, Sí. y entonces comienza a llorar. Dejen lo que llore, porque son llantos sin lágrimas, ¿no? Tipo femenino, ¿no? Lloran, pero sí. Las lágrimas no mojan. Tienen esa característica. El bebés se dicen que tienen lágrimas de cocodrilo, no tienen esa expresión, ¿no? Que realmente salen de las bolsas de las glándulas pulmonares. Ahí lo vemos. Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Están presentes en el epitelio alveolar. Ricamente vascularizado, por supuesto. Porque esa sustancia surfactante pulmonar tiene que ir a los alveolos para mantener abiertos los alveolos y no colapsen. Los sacos. De no producirse esta surfactante pulmonar, los alveolos colapsan. Y al colapsar ocurre que un trastorno muy frecuente en los recién nacidos, sobre todo prematuros, que se conoce como distrés respiratorio. Una enfermedad de la membrana hialina. Enfermedad de la membrana hialina o La distrés etapa regular respiratorio. o postnatal, el periodo fetal tardío hasta los 8 años, y es una criatura que se va creciendo, va también desarrollando sus pulmones, sus sacos alveolares. Y vemos ricamente vascularizados, ya el epitelio es plano para que pueda pues, pasar los gases de un lugar a otro. Participan de que hemos visto que MP4, después del nacimiento, crecimiento de la barrera aerohematológica. A ver, ¿quiénes son los componentes de la barrera hematológica? ¿Qué tienen? ¿Cuáles son los componentes? ¿Por qué no se duermen? Ver acá las chicas. Perdón, la próxima vez que vienen tarde, van a hacer un show, un TikTok. No, en serio. Llegan tarde acá, no puede ser posible. Todos los compañeros vienen sin almorzar, y ustedes se han demorado a almorzar. A ver, ¿de dónde deriva justamente la barrera al grupo de los días? El señor Municipal Tino. La barrera está formada por alveolos y por capilares. Ya muy bien, ha dicho mesodermo, pero ¿quién los componentes? ¿Quién forma, qué cosa forma el mesodermo? Pero están ahí, copien, ustedes saben, son expertas en copiar, con una visión redes X tremenda. Los vasos sanguíneos, mesodermo. Y endodermo, ¿qué forma el endodermo? El epitelio, el tigre, los alveolos. Esa es la barrera que no se olvida. Entonces dice acá, los componentes de la barrera sangre, aire, capilar, derivan del mesodermo, visceral y endodermo. Endodermo, epitelio, claro. Ahí lo tenemos entonces la barrera, ¿no? A través de la cual pues, no permite que entre al árbol respiratorio sustancias tóxicas, aunque a veces pasan, ¿no? Pasan, después depende pues
la pululación, ahora con los incendios que hay bastantes moléculas, partículas de humo están en la atmósfera. Factores que afectan al desarrollo pulmonar. Entonces, a veces no llega a desarrollar los pulmones, entonces hay un antimuerto, se nace ya muerto, porque no ha desarrollado adecuadamente los pulmones. Prematuridad, diabetes materna, factores genéticos, raza blanca, antecedentes de síndrome de deficiencia respiratoria en hermanos, consumación de comidas que causan hipoplasia pulmonar, déficit genético de la proteína B del surfactante provoca la proteinosis. Son 4 proteínas: surfactante A, surfactante B, surfactante C, el B, la proteína B son proteínas. El surfactante provoca la proteinosis celular. ¿Qué significa proteinosis celular? Que los alveolos deben estar abiertos, se llenan de proteína. Y al llenarse de proteína no funciona ese alveolo, no funciona. Pues eso genera lo que se llama el estrés respiratorio o enfermedad hialina por deficiencia del surfactante pulmonar. Ahí tenemos surfactante pulmonar, una sustancia tensioactiva que disminuye la tensión superficial a la piel. ¿Ustedes saben lo que es tensión superficial? ¿Se han llevado física, química? ¿Cómo se llama? General, ¿no? Me han llevado más. Danza, ballet también, ¿no? Eso sí le gusta, danza. ¿No? Le gusta la fandanga, le gusta de eso. Hay un tono tal día, ¿cómo se matriculan, pero vamos? ¿De dónde es? ¿De ingeniería? Ah, como ahí son, vamos. Tenían su clase de microbiología aquí en la ciudad, están buscando, sobre todo el viernes en las clases, están buscando dónde hay ¿cómo se llama? Dónde hay fandanga. Entonces ahí están los ingenieros, están los generales. Bueno. Resulta que si ustedes tienen una superficie, un lavatorio, un balde con agua, la superficie está, ahí hay una fuerza hidrostática de abajo hacia arriba y la presión atmosférica de arriba hacia abajo. Eso genera un equilibrio. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una agujita de acero, una aguja, ¿ustedes conocen eso? Colocan esa agujita con sumo cuidado en la superficie y parece que estuviera flotando, a pesar de que tiene una masa. Ven ustedes que muchos insectos como que si caminaran por el agua, encima del agua. ¿Por qué? Porque ahí hay un equilibrio. Fuerza hidrostática de abajo hacia arriba, fuerza atmosférica o presión atmosférica de arriba hacia abajo. Se genera ahí un cuadro. Pero si ustedes empujan una agujita, se rompió la tensión y la agujita, por supuesto, por su masa se va al fondo del océano. Algo parecido ocurre acá. El surfactante pulmonar lubrica a todo el alveolo para mantenerlo listo, porque cuando nace la criatura puede ya tener otro ambiente, es el ambiente, el cosmoambiente, ¿recuerdan? Cosmoambiente, comienzan a tener ya, recibir el oxígeno del aire. Esto es lo que ocurre cuando no hay este surfactante pulmonar, los alveolos colapsan. Síndrome de dificultad Se llenan de respiratoria. una fibrina, o sea, de una especie de fibras, una fibrosis a ese nivel. Eso se llama una enfermedad de la membrana hialina. Hialina se cubre totalmente el alveolo de esa fibrosis. Ya no funciona ese alveolo, no funciona. Bien. ¿Qué pasa cuando ustedes, bueno, no sé si lo harán o no, cuando la mamá le dice, Planeta, ven, ayúdame acá a lavar los servicios? No, mamá, estoy estudiando. Y se olvidan de ayudar a la mamá. ¿Qué utilizan? Agua, solamente agua. O utilizan un indicador, ¿qué más? No sé, detergente. Entonces, si ustedes lavan un plato después de haber consumido una tallarinada con su Con su chofaina. chuleta tostado,
y su chicha de cortesía, que abraza, ¿verdad? ¿La grasa sale por el agua? No. ¿Qué es lo que tiene que utilizar? Utilizarte un detergente, un jabón. La vajilla. Así ocurre acá. Esta es la célula surfactante común en la luz del alveolo. Entonces, para contrarrestar los efectos de la tensión superficial dentro del alveolo, entonces estas células comienzan a formar una sustancia que cubre. Acá está. Esta es la membrana. Ah, mira qué interesante. Ustedes saben que hay fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión, ¿verdad? ¿Conocen ustedes algo de físico-química? Fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. Bien. Aquí hay una fuerza de cohesión entre las moléculas del fluido, del agua, vamos a suponer. Entonces, para romper este equilibrio, necesita una sustancia surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? La pared del alveolo como que se estira y se mantiene elástica para recibir justamente el oxígeno del aire. ¿Qué pasaría si no está elástica? No reacciona, no tiene ningún efecto de inducción y ese alveolo comienza a colapsar. En los prematuros ocurre eso. Ocurre justamente una enfermedad que se conoce como estrés respiratorio o enfermedad hialina. ¿Lo tenemos? Ustedes ya se alinean, se estiran y es la finalidad de mantener abiertos los alveolos. Entonces hay un síndrome de dificultad respiratoria que es el ERAS. Este síndrome causado por una cantidad insuficiente de surfactante. Tensión en la membrana alveolo-capilar aumenta y el riesgo de colapso alveolar durante la expiración, sobre todo es expiración. Representa el 20% de las muertes en la medicina seria, fíjense. 20%. Tratamiento artificial, estimulación con glucocorticoides y infartos. Los glucocorticoides más bien favorecen la producción de surfactante, que no es lo mismo, por supuesto, lo natural, ¿no? La gente decía como un poquito de ayuda. Tenemos los alveolos normales, aquí están colapsados. Existen bioquímicamente y clínicamente componentes de surfactante pulmonar. Bioquímicamente la lecitina, que es la fosfatidilcolina. Formas disaturadas de diparnitoil fosfatidilcolina. Y clínicamente el más importante es la fosfatidilglicerol, que es el más sensible para determinar la maturación pulmonar. Hay pruebas para determinar si ya los pulmones están bien desarrollados para que se produzca el parto y que no tenga dificultad respiratoria. Población clínica de la traqueostomacia y tenemos la fístula traqueostomacia. Como hemos dicho que el esófago por la tráquea tiene un origen común y luego hay un canal traqueosofágico que separa el esófago de la tráquea, pero puede haber conexión entre uno y otro. Eso como se llama fístula. Fístula traqueosofágica. Son las malformaciones más frecuentes en las vías aéreas inferiores, forman parte de esa asociación. Ya saben ustedes lo que es asociación. La asociación de síndrome son los acrónimos de un trastorno. En este caso, por ejemplo, tenemos BACTER, B de anomalías vertebrales, A, atresia anal, C, defectos cardíacos, T, fístula traqueoesofágica, E, atresia esofágica, R, anomalías renales, neumonía de los diámetros. Esa es una asociación, no es síndrome, no se equivoquen. Asociación son varias alteraciones presentes, puede estar en un solo individuo o en una población. Ahí tenemos las fístulas traqueosofágicas, esta es la tráquea, esta es el esófago. Aquí hay otra, en menor escala es el 85%, el 16%, el 4%, y el 1%. Y esto acá es prácticamente muy raro, ¿no? Que haya doble fístula de la tráquea.
Estas fístulas traqueosofágicas dan lugar a que los pulmones no se desarrollen adecuadamente, haya problemas de nacimiento y además fíjense cómo en este caso es ¿cómo se llamaría? Es un cuadrivénico, ¿no? Las cuatro extremidades son formadas. ¿Por qué? Porque le faltó justamente la formación del árbol respiratorio, nació y murió, pero no está bien constituido. Y acá tenemos en la radiografía de la tráquea traqueosofágica, fístula traqueosofágica. Luego tenemos la tenencia bronquial, la hipoplasia bronquial, la aplasia bronquial, se puede probar, luego del ácido, si te lo conocen en anatomía, y los quistes pulmonares. Esos son congénitos. También hay neumonía congénita, debido a un menor diámetro del árbol bronquial, en el caso del desarrollo del árbol ciliar, del aparato ciliar. Los cilios, al moverse, tratan de eliminar partículas extrañas presentes en el ambiente. Pero si no hay este aparato ciliar bien desarrollado, entonces va a haber un favorecimiento del crecimiento bacteriano y también la disminución de la función de los linfocitos típicos, los linfocitos T. Facilita la invasión de la neumonía congénita. Muchas veces son infecciones intrahospitalarias. El sistema lobar, me gustaría sacar el sistema lobar una hiperinsuflación, postnatal de uno de los glóbulos pulmonares, o la ausencia de cartílago bronquial, no se llama cartílago bronquial, entonces se expanden demasiado. Y eso es un enfisema lobar. Y hay otro en el enfisema pulmonar, es una enfermedad que produce el agranamiento de los glóbulos pulmonares de forma permanente. ¿Ves? Sobre todo cuando se cocina constantemente con leña o con cualquier otro material orgánico, ¿no? Madera, papeles, cartón, etc. Esas partículas que salen se quedan en el ambiente. En muchas familias cocinan no con gas, sino cocinan con leña. Y esa leña, por supuesto, tiene es orgánica de las partículas. Y esos alveolos entonces van siendo reemplazados la luz por partículas de carbono. Y eso da lugar a un enfisema pulmonar. Daña de tal manera que se obstruyen para dificultar y disminuir la función respiratoria. Hipoplasia pulmonar, como consecuencia de qué? La hernia de Bogdalév, ¿no? Hipoplasia pulmonar. Agenesia, puede haber un nacimiento de una criatura sin un pulmón, claro. Siempre los órganos pares, uno en casa al otro, igual en riñones. Y luego tenemos esta fibrosis quística, que no es lo mismo que fibrosis pulmonar. Fibrosis quística, lo que se llama mucoviscidosis. Normalmente ocurre esto, es una célula que produce Calciforme. En esta célula hay canales iónicos por donde sale el producto, si bien es hacia el exterior. Estos productos iónicos, estos canales iónicos, están codificados genéticamente, no es al azar, sino genéticamente. Entonces, cuando ocurre este problema, no se forma el canal iónico correspondiente. ¿Qué va a pasar? Entonces se acumula. Todo ese moco no tiene cómo salir, se acumula. Luego el agua también se va acumulando. Entonces se hace una solución mucosa que satura a los alveolos. Entonces hay apnea, o sea, dificultad, no tiene respiración, o disnea, dificultad para respirar, por efectos justamente de esta fibrosis quística, que no es lo mismo que fibrosis pulmonar. Entonces tiene que frecuentemente usar extractores de moco para aliviar el parte de su problema.
Es una enfermedad que permite coherencia autosómica recesiva. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Clase de desarrollo de aparato digestivo. En fin, la respuesta. Ectodermo, específicamente el nervio ectodermo, cerca de la región local. Más, estomodeo, bucal, tiene una membrana un poco limpia, y la anal tiene una membrana cloacal. Y son derivados ectodermales. Endodermo, el recipiente epitelial. Ustedes ya conocen la histología de todo el aparato gastrointestinal, todo el epitelio, glándulas. Las mayores el hígado, el páncreas, las salivales. Y del mesodermo espláncnico se deriva ¿qué cosa? El estroma, las glándulas, y ustedes saben lo que es estroma, componente muscular, todo órgano tiene músculo, liso, por supuesto. En la parte gastrointestinal tiene cile, ¿saben lo que es cile? Tiene musculares circulares y ¿qué más? Tiene tejido conectivo y peritoneal. ¿Cuándo aparece? Como todos los órganos, cuarta semana. Entonces, ¿de dónde se forma? ¿De qué capa se forma el aparato digestivo? ¿Qué es eso? ¿De qué capa? El mesodermo. ¿Qué chica? Las tres capas. Nada. ¿Qué chica? El mesodermo. Fernando Piedra, creo yo, ¿no? Pues si está ahí, chicos. De las tres ¿Quieren capas. ser copias? De las tres capas. Vamos a poner con los delegados, vamos a poner de acuerdo para que sea un examen con libro abierto. Traigan toda su biblioteca. Eso sí, A lo Miriam. eso, lo más fácil. Es igual que el aparato respiratorio, no se forma de una sola capa, de las tres capas. Ahí tienen ustedes. Endodermo. ¿Cómo se divide el intestino primitivo? No está dividido el intestino. Y hemos visto esta parte de acá que es la patofaringe. Entonces el intestino anterior. Intestino medio, intestino caudal o posterior. Acá tenemos el intestino anterior. Como ustedes saben en inglés, tienen ustedes lo que es el esófago, el estómago. ¿Qué más tiene? Hígado, ¿qué más? Glándula biliar. La vesícula biliar, la yema pancreática, la yema pancreática dorsal y la ventral. Y irriga toda esta zona la arteria celiaca, el tronco celíaco, recuerden la anatomía, el tronco celíaco. Bien. Luego intestino medio, acá está. En esta asa intestinal existe acá un conducto vitelínico, lo que he llamado ómpano mesentérico, que se comunica con el saco Vitelina. ¿Quién irriga esto? La arteria mesentérica Superior. Derivados, el intestino delgado, el yuno, el ilio, el ciego, el apéndice, forma ascendente, la porción o dos tercios anteriores proximales del colon cavernoso. Y luego la parte posterior, donde está la cloaca, que se llama cloaca porque recibe la parte terminal del intestino y también de este anexo. ¿Cómo se llama este anexo? Alan Toleris. ¿Quién irriga esa zona? La arteria mesentérica inferior. Derivados, la porción distal, el tercio distal por el transverso, por los descendentes, sigmoide, recto y la parte superior del canal anal. Todos esos son estructuras. Como son diferentes, ¿qué cosa habrá? Genes para el intestino anterior, genes para el intestino medio y genes para el intestino caudal. Entonces hay una regulación molecular del desarrollo del tubo intestino. Siempre hay esta relación, ya lo conocen, epitelio con mesenquima, una interacción, epitelio y mesenquima.
Y tienen ustedes estructuras. Los colores indican diferentes genes. Es obvio, ¿no es cierto? Pero la función, por ejemplo, del esófago es muy diferente a la función del estómago, y este a su vez es muy diferente a la función intestinal, tanto en el intestino delgado como en el grueso. Entonces, tienen ustedes ahí diferencias. Y cuando hay diferencias, ¿qué cosa hay? Genes. ¿Entienden ustedes? SOX2 especifica esófago y estómago. ¿Qué diferencia hay entre esófago y estómago? Epitelios. ¿Qué dice Diferentes. Trujillo? A ver, fuerte lo que dicen tus compañeros. Epitelio. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Muco secretor. Y el estómago. El esófago. Muco secretor. Cilíndrico. Cilíndrico. Mono. Cilíndrico. De momento, ¿qué diferencia de epitelios hay? Genes. ¿Realmente? Genes para el epitelio poliplano localizado del esófago y para el epitelio monocertificado cilíndrico del estómago. Y acá están los genes. ¿Qué genes? SOX2. PDX en el duodeno. ¿Qué cosa encontramos en el duodeno? ¿Recuerdan mi histología? ¿Qué cosa encontramos? Las glándulas de Bruna. Brunner. Entonces, las glándulas Brunner, esas glándulas se diferencian de otras glándulas mucosas. Ahí también hay, ¿qué cosa? Genes. ¿Qué gen duodenal? Ahí lo tenemos. El PDX. Luego el CDX y el Signo delegado. hay diferencia entre yeyuno, el duodeno, yeyuno, hilo, claro, ¿no? Pero cada una de esas porciones tiene pues, su representación génica. Por otro lado, tenemos el CDXA, intestino, hueso y recto, son cosas diferentes. Y los POX van a dar lugar a la cascada de genes que inducen a factores del mesodermo que determinan estructuras y se va a formar como si fuera pues una lluvia de genes para ir formando las distintas estructuras gastrointestinales. El intestino anterior de que es el esófago tiene tres porciones musculares, recuerdan ustedes, la parte estriada, intermedia y la parte lisa. ¿Por qué es importante recordar eso? ¿Cuál es la importancia de recordar que viene estriada, intermedia y lisa? ¿Qué pasa cuando ustedes están comiendo su bistec? Y le están dando, ¿no? La muerte lenta le están dando con carnecita, entonces vamos a ver que están comiendo, y están hablando y se atoran. ¿Qué es lo que hacen? Antes de ir al hospital, hacen una maniobra de protección. Entonces se aprieta a nivel de tórax para que salga el producto externo. Bien, pero eso es porque la está en la musculatura estriada. Ustedes saben que la musculatura estriada es voluntario o involuntario. Voluntario. Entonces provoca que salga el cuerpo extraño. Pero ¿qué pasa si llega, ustedes están en emergencia y llega una mamá toda atribulada porque su hijito se ha pasado una moneda, o se ha pasado una calica, o se ha atorado con un huesito, o una espina de pescado? Si ya pasó la musculatura estriada, ya no hay nada que hacer. Y entra con una disnea, se torna medio cianótico, claro, lógico, la criatura se asusta, la mamá también se asusta, pero ya está en la parte lisa, ya no pueden formar, le romperán las costillitas a la criatura, ya no sale. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Traqueotomía. Una hielo que tenga en la mano, una fractura ahí, entre cartílago y cartílago, y poner ahí. En el rombo de este rombo, no me acuerdo cómo se llama ese rombo. Puede ser un tubito absorbente, etc. Hasta llevarlo pues, a un centro más especializado. Bien. Eso es porque entró a la musculatura lisa. Bien. ¿Qué hay un término de que no conocen de la ganancia? Pérdida de reservas ganglionares del exceso de agua y paja.
¿Dónde se encuentra el exceso de agua, hermano? ¿En el epitelio o se encuentra en la cava muscular? Ya se olvidaron. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tienen ustedes en psicología? El doctor Ramírez dice la madre de Mateo. Porque ustedes lloran juntamente con él y esta se pone a llorar. Es un dúo de llanto. Pero hay palabras también. Ahora se encuentra en la cava muscular. Y lo que se encuentra a nivel de la capa basal del epitelio es mixta. Ahora va a la cava muscular. Y capacidad del esfínter esofágico que se llama acalasia. El esófago tiene su esfínter, entonces no se relaja. Paciente de Y eso es como me vio y que ya estaba llorando porque subo puntos. Para que suba puntos y yo le digo. Entonces, el esfínter cerrado, el esófago y la cerrado. Luego el estómago. El estómago aparece como una dilatación fusiforme, de tamaño, se ensancha, se sube el dorsal. El borde dorsal crece más que el borde ventral, el borde dorsal crece más que el borde ventral y produce la curvatura mayor. Entra en rotación 90 grados en sentido horario. En sentido horario. Ese lado, ¿no? En sentido horario. 90 grados. Entonces deja ahí una transcavidad. ¿Cómo se llama esa transcavidad? Transcavidad de los epiplones. Hay un hiato. ¿Cómo se llama ese hiato? Anatomía, ¿qué se llama? El hiato de Whistler. El Whistler. Y consecuencia de esta rotación, duodeno forma una asa en forma de C. El duodeno. ¿Qué más? Le lleva pancreática ventral, pasa a la parte dorsal, está rotando el estómago y se va a fusionar las dos yemas, tanto la pancreática dorsal como la pancreática ventral. Si no ocurriera eso, entonces no se formaría el páncreas. En primer medio, en la quinta semana, el hemisferio dorsal une la pared posterior. Comunica pues con el conducto mesentérico o conducto vitelínico y se forma, como dijo la compañera, la hernia umbilical fisiológica en 3 semanas, 7 semanas. Hay una rápida elongación que es salida, y destino formación de la sala intestinal primaria. La carga abdominal pequeña temporalmente se produce pues la herniación, se hacia afuera. 6 semana. Rotación del intestino medio. El cordón umbilical no se lo conoce. Si el asa intestinal podría entrar, no. Entonces tiene que haber una rotación para que entre de costado. Esa rotación inicial está regulada por esta arteria, la arteria mesentérica superior. De mesentérica superior, y acá vemos cómo está rotando en sentido antihorario, estómago en sentido horario, intestino en sentido antihorario. Rotación inicial de 90 grados, antihorario. Está la fecha indicando cómo va a salir por el cordón umbilical hasta 180 grados nada más. Hacia la 10ª semana ya empieza a ingresar las asas intestinales a la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque a la 8ª semana, recuerden, la hematopoiesis ya empieza a formarse. ¿Dónde? En la médula ósea. En la médula ósea. ¿Y por qué en la médula ósea? Porque ya se empieza la osificación de los huesos. Bien. Entonces la 10ª semana empieza ya a entrar a la cavidad abdominal por disminución del crecimiento hepático y aumento de la cavidad abdominal. La función hepática ya no es hematopoietica directamente. La porción proximal del yeyuno es la primera en regresar y la yema secal es la última en regresar. Y lo tenemos ya se va ubicando en el marco código correspondiente y ahí está. Ya se ubicó en su posición definitiva.
El total cuánto ha rotado, 90 iniciales y 180 después serían 270 grados de rotación. En lo que respecta al deseo caudal, la cloaca, acá está la cloaca, ya hemos dicho, acá están los anatoides, la parte posterior del deseo caudal. Aparece un tabique, acá está el tabique, puro rectal. Este tabique puro rectal me lleva a la cloaca, y en la porción ventral, que es el seno urogenital, y esta porción cruzada, que es el conducto anorrectal. Entre ambos va a dejar aquí un espacio, que es el perineo. Y esta zona usted tiene que conocerla bien, desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista de vasos sanguíneos y también nervioso. Porque van a hacer sus hierarquias o su episiotomía, cuando no sale la cabecita, tienen que dominar bien, cuando van a hacer corten pues un nervio, corten una arteria, corten un músculo. Entonces tiene que tener mucho cuidado al repasar toda esa zona del perineo. El conducto anal. ¿Recuerdan ustedes anatomía? No creo que recuerdan, porque ustedes son aves de paso. Solamente aprueban, o sea, estudian para aprobar nada más, pero no para abordar. En la parte caudal, acá hay una línea pectínea orientada. Entonces, de aquí hacia arriba, el epitelio es derivado del endodermo, todos los epitelios. Y de aquí hacia afuera, el epitelio es derivado del ectodermo. Aquí no hay transición de epitelios, sino simplemente el origen. De la línea pequeña hacia arriba, derivado del endodermo. Y de la línea pequeña hacia afuera, derivado del ectodermo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los tumores en la región derivada del endodermo son no muy dolorosos. Pero los tumores que aparecen en la parte del endodermo, muy dolorosos, es rápidamente metástasis, cuando son células malignas. Lo que muchas veces se dice de que la diabetes es hereditaria, no es así. No hay predisposición. Si el abuelo, la abuela, la mamá, la papá sufrió de diabetes, probablemente los hijos o las generaciones futuras pueden ser prevalentes, o sea, pueden tener la carga genética, pero tendría otro factor ambiental. ¿Cuál es el factor ambiental? La alimentación. Si en la familia hay diabéticos, entonces tiene que hacerse medir cuánto de glucosa hay en el cuerpo, si es la glucosa glicosilada, mejor, ¿no? Para que de esa forma saber si he recibido la carga genética o no he recibido la carga genética. Y controlar justamente la masa corporal, ¿no? La obesidad conduce justamente a un tipo de diabetes 2. Regulación molecular de evolución hepática también el hígado. Las lineares, el hígado tiene una porción grande, que es justamente lo tenemos, la yema hepática grande, que sea pequeña. Probablemente es la parte de la vesícula biliar, que es la parte de los cordones hepáticos que están formados por hepatocitos. Los cordones sinusoides, acá, a este nivel hepático, arterias y venas venénicas, y van a dar lugar a tejido hematopoítico y ciudad de Kupfer, el mesodermo clásico del sistema nervioso. Y la pequeña viene a ser la vesícula biliar con su conducto cístico. Tenemos la vesícula biliar con su conducto correspondiente y el coledo. Esa es anatomía pura. Crece y llena la cavidad del hígado, tremendo hígado. Por la razón por la cual las asas no pueden estar ahí, no tienen que salir por una física. En la vesícula biliar se forman pigmentos biliares y entran en el duodeno y dan su contenido al mecónio, un color verde oscuro.
Eso está ocurriendo cuando 12 a 16 Seres humanos. O sea, el meconio tiene un color medio verde oscuro como consecuencia de la secreción a nivel de las masas intestinales. ¿Tiene olor o no tiene olor? ¿Veis? No tiene olor. ¿Por qué no tiene olor? Porque no tienen las bacterias que dan la descomposición. Y tenemos un color medio verde, verde oscuro, verde oscuro. Vemos ya la patología por defecto. Atresia, esofágica y estenosis. ¿Qué diferencia hay entre atresia y estenosis? Los órganos tubulares, por ejemplo, esófago, trompas, normalmente son compactos y luego por apoptosis va canalizándose, va perdiendo estructuras en la parte intermedia para dejar la luz clara. Entonces, queda tejido que se llama atresia. Pero si está correctamente el órgano, como tiene sus esfínteres, y esos esfínteres son de tejido muscular, y eso se hipertrofian, o sea, crecen, si aumenta el tamaño, si aumenta el número de células, si no crece, y eso cierra la luz del órgano. Eso se llama estenosis esofágica. Produce polidráminos y produce polidráminos los dos. Atresia esofágica. ¿Por qué? Porque al tragar el glutido amniótico, el feto no tiene cómo pasarlo al estómago. Se va acumulando polihidráminos. Este es el estado macizo del órgano con el tubular y luego se va canalizando para dejar libre toda esa luz. El estenosis duodenal, ahí lo tenemos, estenosis duodenal. Y atresia duodenal, acá lo tenemos, la atresia duodenal. Entonces, en el caso de Down, tiene esos vómitos biliosos por atresia duodenal. Hay un signo de doble burbuja a la hora de X, acá está. Una letra y baja. Es la atresia duodenal. O sea, no tiene totalmente completo. La estenosis pilórica, acá está el píloro, tiene una capa muscular hipertrófica, se hace una incisión, se libera esa capa hipertrófica y va hacia el paso del estómago hacia el intestino delgado. Luego tenemos la genesia anorrectal y atresia de las vías biliares también. Atresia. Entonces, al haber atresia, hay lo que se llama coluria. ¿Qué cosa es coluria? El color de orina oscuro. Y acolia, ¿qué es la acolia? Las heces blancas, como arcilla, así es la acolia. Eso como consecuencia de la atresia de las vías biliares. Atresia. Luego tenemos dos cosas importantes que no conocen. ¿Cómo se llama esto? Y esto de acá. Ahí lo mismo en militar y con la docena. Aquí está cubierto por años, se ven las asas militares. Acá no. Entonces esto, gastroquisis. No es lo mismo gastroquisis que conocer. Aquí es una falla de la pared abdominal, no cerró y por ahí se escapa. En cambio acá es a través del cordón umbilical. Y el cordón umbilical está, recuerdan, tapizado externamente por amios. Y el amios es avascular transparente. Por eso se puede ver las asas intestinales. La dotación de intestinos son los 90 grados anteriores en un colon izquierdo, que es el colon del lado izquierdo. También el colon transverso, donde tenemos rotación inversa 90 grados horario, que realmente es antihorario, ¿no es cierto? Es horario. Colon transverso por detrás del duodeno. Volvos, los volvos de enrollamiento, demasiado largas, se enrollan. Un poco de sentencia normal de enfermedad. Por ejemplo, el tipo de Mecke o el tipo ilial. Una pequeña protrusión, producto uterínico con una bolsa llamada ilial o de Mecke. Cuando uno tiene tejido pancreático o mucosa gástrica, vamos a crecer este es el tipo de guante.
puede con un quiste o puede con una fístula. Entonces la mamá cuando baña a la criatura, por el ombligo le sale una secreción maloliente que viene a ser heces. Ano imperforado, por eso es importante, nace una criatura, usted revise con los guantes la cavidad bucal, para ver si no hay fisura palatina sin labio, sin labio. Y luego voltea si está o no está el ano, el puede haber ano imperforado. Y si es varoncito, revisar el escroto, para ver si están los dos testículos. Porque puede haberse quedado uno en su descenso por el conducto inguinal. Entonces ocurre una hipertrofia anal con fístula perineal, fíjense acá. No hay ano, pero puede haber una fístula perineal. Por la fístula entonces se elimina el meconio, entonces meconio. Y las mutaciones de SH, Y2 y Y3 hacen que el colon termine como un saco ciego, sin información de nada. Entonces hay un trastorno también de orden genético. Luego tenemos el megacolon congénito, tremendo colon, tremendo colon. Esto se llama también síndrome o enfermedad de Hirschsprung. Pero ¿qué ha pasado acá? No se ha formado el plexo mientérico de Auerbach. Como no hay Auerbach, no hay control de crecimiento, crece tremendamente. El colon tiene el nombre de megacolon. Tiene carácter genético, es un gen B. En todas las hablando de cromosomas. Se ha detectado en el 50% de los casos familiares, o sea, tiene una tendencia.